Para el ministro de Transporte, Andrés Uriel Gallego, venir a su pueblo en Semana Santa y disfrutar de ella es toda una devoción. Una devoción y una condición de los marinillos que venimos a Semana Santa, estemos donde estemos, nos venimos para acá a lograr las procesiones, como se dice aquí. Iniciamos una tertulia muy agradable con el ministro, hablando precisamente de cómo fue su niñez en estas tierras. Y miren su fluidez al evocar recuerdos. Este pueblo era más pequeño cuando estaba de niño, las calles eran en tierra, había muy pocos andenes de concreto, los caminos riales eran barriales, esto era lleno de potreros, de guayabales, agrios, la quebrada parecía el Cauca, todavía había muchos pájaros y aquí se la pasaba uno entre el estudio, el juego, los paseos, las diversiones, las escasas noticias y sí, como todo niño rapaz de estos de los pueblos antiguos, así transcurrió mi niñez. En el campo, en la ciudad, poco íbamos a Medellín. En Medellín a los niños nos asustaban los avisos de neón. Cuando ya empezaba a caer la noche ya uno se llenaba de nervios por la ciudad. Te cuento que la primera vez que vi a Medellín para mí fue muy impresionante, lo vi a la madrugada, al anca del caballo de mi papá bajando por el camino real a la feria y desde arriba de Santa Elena en las vueltas del Violín alcanzaba ese Medellín y eso era como un sueño, una ciudad inmensa, llena de luces y una ciudad bellísima, eso era como una ilusión. La formación de la escuela era sumamente buena, los maestros eran de un gran compromiso, de una gran formación, y era una formación integral, una formación académica, formación intelectual, formación moral, formación deportiva, formación en valores cívicos. Recuerdo mucho que hacían mucho hincapié en la historia. Usted va a las escuelas rurales y en las paredes de todos los salones usted encontraba retratos de los próceres, encontraba los retratos de personas ilustres de Antioquia. Recuerdo aquí en la escuela de niños que sobresalía el retrato de Tomás Carrasquilla, el retrato de Marco Fidel Suárez como literatos. La formación era muy bella, muy integral. Dentro de condiciones de pobreza que era frecuente aquí, pero dentro de la pobreza eran pocas las necesidades porque las comunicaciones eran escasas. De pequeñito en la escuela, yo de noche era citador del teléfono, porque había un solo teléfono, había el teléfono de la central, había un teléfono en la parroquia, un teléfono en el convento y en el colegio. Lo demás tenía que ser a través de la central. Y yo después del rezo, que todos íbamos al rezo que era a las 6 de la tarde, a las 7 de la noche empezaba a citar hasta las 9:30. Me ganó un poco de plata y la ahorraba. Tenía negocio de gallinas. Y después me fui para el seminario de Sonsón interno. Fue una vida muy plácida, de seminarista. Y vine a rematar los estudios aquí en el colegio. Terminé el bachillerato aquí en el San José. Los deportes en el San José, la cancha era fabulosa. No había escenarios deportivos, eran muy escasos. Había la Manga de los Pinos, que era particular. Estaba la de la escuela industrial, que Tirso nos sacaba a pedradas. Estaba el del colegio que lo cercaban y había que brincarse los alambrados. Una cosa muy particular era que aquí nadie sembraba frutas. Entonces las frutas o eran el domingo o robadas. Era famoso el guayado de las ánimas de la señorita del Carmen. Eran famosos los nísperos japoneses del colegio. Eran famosos los duraznos de don Rafael Ramírez. Y los naranjales ya en los campos y los guayabales en los potreros. Esa era la vida de la niñez y la juventud, era una vida apacible. La luz eléctrica era muy deficiente, había que complementar con velas para leer. Desde pequeñitico, yo aprendí a leer antes de llegar a la escuela y hacía cualquier tipo de operación antes de llegar a la escuela. Operaciones de varias cifras. Era muy famoso en mi cuadra. Y adquirí la costumbre de leer.
Y en mi casa, como nos trasnochábamos leyendo, había un problema siempre con mi papá y mi mamá por ese tema de la lectura, porque nos trasnochábamos. Y desde eso hasta los días presentes siempre me trasnocho leyendo, todos los días. Se me volvió una costumbre. Pero en general la vida de pueblo, de esa época era una vida absolutamente espectacular, pero era una vida apacible. No el tema hoy que siempre se ve discordia, se ve angustia de la juventud, se ve incertidumbre, se ve unos niveles de información mucho mayores que en esa época, se ve desarrollo de la inteligencia superior a esa época, se ven mejores oportunidades de estudio. En esa época no había oportunidad de estudio por encima del colegio cercano y entonces uno tenía que irse, emigrar a la gran ciudad. Eso era. Usted me mencionó un personaje que se llama Tirso. Yo recuerdo que Tirso era un personaje que era en el pueblo muy conocido porque no era de la religión católica. Y de pronto, a esa es al que se refiere, la primera. Y la segunda es, usted debió de ser travieso. Yo no creo que usted haya sido un santo de niño. ¿Cuándo le dieron la pela y cuál es la pela que más recuerda? Vea, en orden las tres cosas. En primer lugar, la tercera. Pelas, me dieron pelas de todo, con soga, con lías, con cinchas, con juguete, con surriago, con todo. Yo experto en pelas. Las pelas no enderezan a nadie. No enderezan a nadie. Lo endereza el consejo y la autoridad paterna y materna. Y travieso, sí, yo, el tío que era cura vivía allí. Yo le traía la ropa. Aquí vi matar en una manifestación que le impidió a Augusto Ramírez Moreno a un tipo apuñaladas aquí, que había una tienda, esta es la tienda de Pedro Gallego, de José Gallego. Yo vi unas cantinitas aquí se formó un pleito a cuchillo horrible. Y vi cuando mataron a un señor que lo llamaban Buñuelo. Ese día hubo muchos muertos aquí por política, de los pocos que ha habido, porque aquí ha habido paz política. Y sí, era como decía mi tío, una trampa. Jodidísimo era, siquiera. Todavía soy algo jodido, pero ya placa por los... Bueno, y sobre Tirso era un personaje, pero era lleno de calumnias, era un personaje muy especial que poco lo han relacionado. Aquí relacionaban a los que eran locos o bobos, que aquí había muchos, entre locos y bobos, la mitad de la mitad. Y Tirso era un personaje distinto a lo que era el conglomerado. Era muy bien vestido, siempre de trajes de paño, no salía a la calle. En las escasas ocasiones que salía a la calle salía de sombrero. Tenía todo el aspecto de un judío, en la nariz, en los ojos, en la mirada, en la frente, en la contextura. Pero no tenía relaciones con nadie, no le conocía amistad de nadie. Tenía una hermana allá, vivía en una casa ahí junto de la escuela industrial de esa época y era huraño. Y entonces, aquí como no lo veían en la iglesia, decían que era de otra religión. Y como tenía una muñeca y muy bella en la sala, decían que con ella se confesaba. Entonces eran calumnias y leyendas urbanas de pueblo sin luz. Pero Tirso, en mi parecer, una persona como ilustrada, porque yo cada que pasaba lo veía leyendo y nunca tuve ninguna situación. Siempre me causó curiosidad. Yo me paraba en la ventana y él saludaba así con el entrecejo fruncido y seguía leyendo. Nunca supe que leía. No se le conoció pues obra, no se le conocieron amistades. Sí tropeles con los que jugaban ahí en la cancha de la escuela industrial, porque el balón se iba al solar de él, que era lleno de frutas, y él lo sacaba a pedradas a la gente, pero era un hombre absolutamente pacífico, hasta una persona, yo creo que notable, si hubiera habido oportunidad de hacer interlocución con él. Aquí era más famosa la Planadora, Ramón, la Pispiriza, la Castrillón, Don Vicente, y esos que eran más populares.